Ahí estamos. Hola, buenas noches. Vamos a compartir hoy la clase del 29 de abril. Creo que es la número 5, la quinta clase, si no recuerdo mal. Así que, bueno, le damos las buenas noches a todas las compañeras, compañeros, al profesor Fernando Hammond, al profesor Luciano Burquet. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas. Bien, bien. Buenas noches. Vamos entonces a retomar lo que veníamos conversando en las 4 clases anteriores. Recuerden que nosotros vamos subiendo todas las clases grabadas en el Padlet, en la página de la facultad, y pueden acceder a estas clases grabadas para atrás, es decir, si alguna se la perdieron de los que están aquí presentes, y bueno, si alguna compañera o compañero no puede estar presente por motivos laborales o similar, o de otra índole o de salud, tienen a disposición grabados estos encuentros. Por supuesto, también tienen grabados y a disposición otros materiales. Están todos los textos, por supuesto, en PDF, pero además tienen audios, PowerPoints, esquemas y demás materiales didácticos sobre todos los temas que nosotros vamos tocando acá, sobre todo todos los textos que comentamos. Siempre van a encontrar alguna explicación mediante alguno de estos recursos, que son audios, imágenes, o PowerPoint con sonido, y por eso es recomendable eh, repasar y navegar la página para ir afianzando esos conocimientos. También en el Padlet, para las personas que se fueron sumando después, posteriormente, también tienen una explicación de cómo será el parcial único, la evaluación, con sus 2 momentos. También lo tienen ahí explicado, es un videíto corto donde se explica, y al lado del video también tienen parciales de años anteriores para que ustedes puedan ver. Así que si alguien tiene dudas con respecto al formato de la evaluación, lo puede consultar ahí para no reiterar y ser redundante acá en estos encuentros, porque ya lo hemos explicado varias veces, pero ahí lo pueden consultar tranquilamente, está accesible. Vamos a retomar entonces los temas que veníamos trabajando en la unidad 2, y recuerden ustedes que estamos planteando el surgimiento de la ética racional. ¿Cómo es que surgió a lo largo de la historia y cómo fue este movimiento genético de desarrollo de estas ideas que no aparecieron de golpe o repentinamente, sino que obviamente, como pasa siempre, se fueron desarrollando de a poco en distintos lugares por una serie de textos, de publicaciones de textos que fueron generando ideas nuevas, pero también de circunstancias históricas, económicas, que fueron entretejiéndose para dar lugar al surgimiento de una matriz mental totalmente distinta que la que había en la antigüedad con respecto a la regulación de la conducta. Y entonces, de a poquito fuimos mostrando cómo se fueron dando cambios en distintas esferas o en distintas áreas, pero que en el siglo XV, XVI, se empiezan a dar en más o menos en 150 años, se empiezan a dar de manera simultánea una serie de cambios en el ámbito científico, religioso, filosófico, político, que convergen, que generan una sinergia
que produce un cambio de época. Por ahí uno de estos cambios solos no alcanzaba o no hubiese alcanzado para producir una bisagra y un cambio de época y de matriz mental. Pero todos estos cambios juntos, obviamente, produjeron una enorme transformación de las categorías mentales, de la forma de pensar. Y decíamos que ahí tenía que ver en el ámbito científico la aparición del método experimental y la reorientación desde los temas religiosos, teológicos, hacia la observación de la naturaleza, la investigación científica, renaciendo, por eso se hablaba del renacimiento, renaciendo el interés por el estudio de la naturaleza, el estudio de las ciencias humanas, y dejando a un costado, que por supuesto no desaparecen, pero sí pierden preponderancia, pierden el primer lugar, las cuestiones religiosas y teológicas. Y entonces ahí vemos una explosión, una revolución, un surgimiento muy notorio de una serie de ciencias como la medicina, la química, la física, la óptica, la geometría, pero sobre todo aquellas ciencias que producen un cambio en cuanto a la búsqueda de nuevas respuestas y sobre todo de un nuevo método para determinar cuándo una teoría es verdadera, cuándo una teoría es verdadera. Y entonces se deja de lado la correspondencia con los textos sagrados o con los grandes textos de los filósofos y teólogos que eran como, ¿no?, consagrados o sagrados. Algunos eran religiosos, otros no. Por ejemplo, Aristóteles ocupaba un lugar muy importante y no era un teólogo, sino un filósofo, pero también Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y sí era un teólogo. Y entonces en la Edad Media, este grupo de autores teológicos y filosóficos eran el que establecía el parámetro de lo que podía ser aceptado como verdadero. Y entonces, si vos escribías un libro y lo que vos decías no coincidía con lo que decían estos autores, tu libro era sospechoso y lo que lo que vos decías ahí no coincidía con lo que estaba aceptado. Por lo tanto, estaba rechazado, era sospechoso, eras un hereje y había que quemarte en la hoguera. Si eras varón, porque si eras mujer, ni siquiera tenías posibilidades de publicar. No había libros escritos por mujeres. ¿Y eso por qué? Porque a las mujeres no se le ocurría, porque no había mujeres inteligentes. Obviamente que no, obviamente que había muchas mujeres inteligentes, pero la cultura de la época, la sociedad de la época, no admitía la posibilidad de que una mujer estuviera a la altura de un varón. ¿Han escuchado hablar? El otro día le preguntaron a un juez en un concurso, no sé si lo vieron en el Twitter o en los diarios, por el concepto de techo de cristal. Techo de cristal es ese techo invisible que hace que las mujeres puedan llegar hasta un punto y de ahí para arriba no puedan subir. Lo que pasa que no se ve, pero el techo está. Y a igual tarea no hay igual remuneración. A igual trabajo no hay igual remuneración y hay cargos que les resulta difícil llegar. Por eso se habla de techo de cristal. Si ahora, en pleno siglo XXI, se habla de techo de cristal, imagínate en el año 1250, en pleno siglo XIII, en la Edad Media, en donde, la mujer directamente estaba excluida, no se podía ni siquiera pensar, y cuando Eloísa quiso entrar, Eloísa era la amante de Abelardo, un teólogo del siglo XII, fin del XII, principio del XIII, que estaba enamorada de Eloísa y Abelardo, Abelardo era un gran profesor, muy famoso, y como
la familia de Eloísa, el tío de Eloísa tenía mucha plata, lo contrató a Abelardo para que le diera clases a Eloísa y se enamoraron. Pero cuando el tío se enteró de que estaban, en vez de estar estudiando, estaban ahí a los besos, lo fueron a buscar a Abelardo, al doctor Abelardo, que estaba enseñando, y lo agarraron con 3 o 4 de la familia y lo castraron, le cortaron bueno, lo castraron, ¿no? Le cortaron los testículos al pobre Abelardo como castigo por atreverse a enseñarle a Eloísa que quería entrar en la Universidad de París, que era una de las más famosas en esa época, pero se armó un escándalo y no lo consiguió, y hasta muchos cientos de años después las mujeres no entraban en la universidad. Bueno, todo este tema fue evolucionando y fue cambiando junto con los cambios en las ciencias. En paralelo con estos cambios, ustedes se acuerdan que veíamos los cambios religiosos con toda la historia que rescatábamos la vez pasada de Martín Lutero, y que para nosotros es interesante porque después se va a conectar con un texto de la sociología moderna de Max Weber, que decía eso que decíamos la clase pasada, ¿no? que comentábamos que el espíritu del capitalismo tuvo ahí un inicio en la ética protestante que ayudó a esa acumulación de capital, y entonces hay un paralelo entre el surgimiento del protestantismo y la economía capitalista, según Weber. Y todo esto nosotros lo expusimos con un cuadro, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron? Está ahí en el Padlet, de 4 columnas, donde están los cambios científicos, los cambios religiosos, los cambios políticos. En el cambio político tenía que ver con que ya no se hablaba del derecho divino de los reyes, sino de la soberanía popular, que es el nuevo fundamento, ¿no? El voto, que es el que hace legítimo el poder político y explica por qué hay que obedecer al que manda. Y finalmente, dijimos la clase pasada, la última columna son los cambios, la última que vimos nosotros, son los cambios filosóficos. Y ahí mencionábamos a René Descartes, que hablaba de poner todo en duda, y llega como conclusión a que lo único que no se puede cuestionar es que dentro de nosotros mismos hay un yo que piensa, ¿no? Pienso, luego existo, quiere decir eso. Y esa es la primera certeza. Y ahí está la fuerza de esa frase. Que la primera certeza no es que Dios existe, no es que el mundo existe, no es que existe, no sé, la oferta y la demanda, sino porque todo eso puede venir después. Pero la primera certeza sobre la cual todas estas cosas están después apoyadas y fundamentadas es la certeza del yo que piensa, del sujeto, del individuo. Y entonces ahí veíamos desde el lado filosófico cómo lo que caracteriza al pensamiento moderno es este yo que es capaz de pensar por su cuenta y de revolucionar la ciencia, la religión, la política y la filosofía. Y ahí ya tenés la matriz mental moderna, ¿no? Con un rol para el individuo que nunca, jamás había tenido en la antigüedad. Para nosotros es como natural, porque se naturaliza, ¿viste? ¿Te pasó alguna vez cuando se cortó la luz? Hace mucho que no se corta la luz en Mar del Plata, pero cada tanto, antes se cortaba y cada tanto se corta. Cuando estás un rato sin luz, ¿nunca te pasó que entras a una habitación y prendés la tecla de la luz? ¿Por qué? Porque, no sé, por ahí me pasa a mí solo.
díganme si me tengo que preocupar o estoy mal, llamar al psiquiatra urgente, pero me parece que le pasa a veces a No, pero es algunos, automático, como que uno lo hace ¿no? en automático. Gracias, Claro. María Eugenia. No lo Sí, decís sí, para no, no hacerme le sentir pasa bien, solo a ¿no? usted. Bien, muchas gracias. Acá ¿Viste? Florencia ¿Qué dice es que lo nos que...? pasa todo, Víctor, no te preocupes. Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que se naturaliza la costumbre de que hay energía eléctrica y vos lo tomás sin darte cuenta como si fuera verdadero. Que se naturalice una idea para eso uso este ejemplo, ¿no? Para reírnos un poco y despertarnos, que a esta hora a todos nos cuesta, pero para metaforizar esta idea de que la costumbre nos hace perder de vista lo que hay y lo que no hay. Lo que existe y lo que no existe se nos hace natural de tan acostumbrado que estamos. Y entonces creemos que la energía eléctrica está, aunque se cortó, porque estamos muy acostumbrados a su presencia. Y entonces también pasa esto con las ideas. Creemos que existe un yo que es capaz de pensar por su cuenta, pero eso es algo que surgió con la modernidad, porque es algo que ahora, ¿no? Estamos tan acostumbrados que es como la luz, la energía eléctrica. Creemos que está siempre, cuando en realidad no estuvo siempre. No estuvo siempre esta idea de que el individuo es el que legitima la religión, el poder político, la filosofía, la ciencia. Esto es una idea nueva. La idea de que existen individuos capaces de celebrar un contrato, vos fijate esto, nosotros, vieron que en el secundario los docentes antes tenían la costumbre de hacer un contrato pedagógico y te decían lo que tenía que hacer el docente, lo que tenía que hacer el alumno. La metáfora del contrato para nosotros es tan obvia y tan natural que creemos que incluso la pedagogía y la enseñanza puede explicarse en términos de contrato como si fuera te doy, me das, una transacción. En realidad un contrato es una regulación de un intercambio entre particulares y capaz que la relación pedagógica, no sé si es un contrato, si digamos, propiamente dicho, un contrato. El pibe, el adolescente que está en el colegio, ¿tiene posibilidades de no aceptar lo que dice el profesor? Entonces no sé si está bien que usemos la figura del contrato para eso, porque el alumno o la alumna no puede no contratar, está obligado. Entonces es dudoso que la relación pedagógica pueda ser abarcada o explicada mediante la metáfora del contrato. Y durante miles de años, la humanidad no contrató porque no estaba madura esta idea de que había individuos capaces de contratar, ¿no? En la horda primitiva de la que hablaba Freud no había contrato, porque había otras cosas, ¿no? Entonces, ahora a nosotros nos parece tan natural el contrato que lo usamos para explicar lo que sucede en la escuela, por ejemplo. Y no sé, la escuela existe mucho antes que la figura del contrato, porque hay escuelas que tienen 3000 años de antigüedad y el contrato es algo mucho más moderno. Entonces vos fijate cómo hay ideas que se han hecho muy actuales, tan actuales que pensadores en esa época, ¿no? Del siglo XVII, pensadores como Hobbes, Tomás Hobbes, un inglés, ¿no? Que nació en medio de una historia de Inglaterra donde las familias, uno de los reyes se había muerto, había que poner otro rey, pero no se ponían de acuerdo cuál era la familia que tenía que mandar. Y entonces hubo guerra civil. Hubo en Inglaterra
una feroz guerra civil donde se mataban en esa época, ¿no? Por ver quién conservaba el poder. En medio de esa guerra nació Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes, tomando esta idea del contrato, esta nueva idea del individuo moderno, dice, la única manera de salir de la guerra civil, de la guerra de todos contra todos, es pactando, haciendo un contrato, un pacto, un contrato social en donde todos aceptemos que estamos en el mismo barco todos juntos y que tiene que haber alguien que mande, porque si no nos matamos entre todos. Y entonces vamos a celebrar un contrato de todos con todos para elegir a una persona o grupo de personas, puede ser una o un triunvirato o una asamblea, pero alguien tiene que mandar. Puede ser un monarca, una persona sola, mono quiere decir uno, y arjé, principio rector, ¿no? Entonces, mono, arjé, quiere decir manda uno. Entonces, o mandan varios, pero alguien tienen que mandar, porque si no manda nadie, esto es un caos y estamos en la guerra civil que estamos y nos matamos los unos a los otros. Por lo tanto, él propone la figura del contrato como metáfora del orden político. Dice, sin contrato no hay orden político, lo cual también es raro o es curioso, es una idea muy interesante, pero que es propia de esta época en donde pasamos por toda esta preparación, porque en otra época hubiese resultado absurdo plantear que el orden político era el resultado de un contrato entre individuos que están constituidos y que están en condiciones de celebrar un contrato, cuando en realidad la historia no estaba madura para pensar este rol del individuo. Lo que había era comunidades o tribus que andaban por ahí, no había individuos, ¿no? Cuando uno pregunta qué es lo que hay son clanes, no individuos, clanes que pelean, ¿no? Pero entonces acá surge esta idea de individuos aislados, constituidos como tales, que son capaces de tener una existencia individual pero plena. Y entonces empieza a surgir esta idea del individuo que después es la idea del individuo liberal, la idea de un individuo que es como un todo, que es capaz de juntarse libremente con otros individuos, ¿no? Pero esta es una idea que después el liberalismo va a recoger y que tiene que ver con la idea de que lo que hay, ¿no? Lo que existe en el mundo son individuos constituidos como si fueran esferas, algunos autores lo llaman mónadas, ¿no? Como una especie de pelota, de bola, de identidad individual constituida que puede formar una unidad, que puede vivir solo. Para los antiguos esto era un disparate, porque el hombre, la persona, el hombre, la mujer sola, se muere, no sobrevive. No sobrevive ni en términos vitales, pero tampoco en términos lógicos. Es imposible pensar a un individuo solo, ¿no? Sino que es parte de un todo mayor, que es la comunidad, la tribu, etc. Recién en la modernidad aparece esta idea de un individuo que puede ser pensado de manera autónoma. Y entonces aparece esta idea de la libertad individual que después va a tomar el liberalismo, pero que es propia del pensamiento de una época, como es propio de nuestra época la energía eléctrica, y no existía ¿no? En la antigüedad, y tenías que ir a las velas o a las lámparas de querosén. Bueno, la libertad liberal, basada en la unidad del individuo, tampoco existía en la antigüedad.
era impensable, ¿no? Para bien o para mal, aparece a partir del siglo XVI en adelante, con autores como los contractualistas, como Rousseau, como Hobbes, como Locke, como Montesquieu, etc. ¿Sí? En Europa sobre todo, en la Europa central. Y entonces Hobbes, nosotros tenemos ahí en la bibliografía un pequeño fragmento de Hobbes, dice, si no hay contrato, no hay orden civil. Si no contratamos todos con todos, si no pactamos todos con todos, eligiendo a un soberano que mande, esto lo dice en el libro que se llama El Leviatán, estamos en lo que él denomina el estado de naturaleza. Antes del pacto hay un estado de naturaleza que para Hobbes es un sálvese quien pueda, es guerra de todos contra todos, porque dice Hobbes, el hombre es lobo del hombre, nos comemos entre nosotros y antes del pacto cualquiera tiene derecho a todo. Cualquiera tiene derecho a matarme si yo intento robarle una manzana. ¿Por qué? Porque no hay ley, no hay Estado de Derecho. Recién después de pactar y elegir a alguien que mande, a un soberano, ese soberano sanciona reglas y sanciona leyes que instituyen el Estado de Derecho. Y ahí sí empieza a aparecer un conjunto de reglas para regulación de la conducta. No es que en el estado de naturaleza no existiera un orden, pero ese orden no tenía fuerza, era un orden meramente espiritual. Hobbes dice, sí, está la ley natural que Dios escribió en el corazón de los hombres, pero como los hombres son malos, en esa época hombre era sinónimo de persona humana, ¿no? Ustedes saben que no usaban lenguaje inclusivo en esa época. Entonces, Dios escribió en el corazón de los hombres el ius naturalis, es decir, ius, ley, natural, ¿no? Y de ahí viene, por eso se llama ius naturalismo o contractualismo a toda esta teoría, a todas estas teorías, ¿no? Entonces, los abogados, los que conocen un poquito de derecho, saben de eso. Entonces, ¿qué decía el contractualismo y el ius naturalismo? Que la ley estaba escrita por Dios en el corazón de los hombres, pero que como los hombres eran malos, el hombre es lobo del hombre, la ley natural se la pasaban por el bolsillo, nadie le daba bolilla cuando había intereses materiales de por medio. Entonces la ley natural está perfecta, pero nadie la obedece cuando te toca perder. Entonces si a vos te toca perder, a la ley natural no le das bolilla y te convertís en juez en causa propia. Y cada uno se defiende como puede. Y cada uno usa la fuerza en beneficio propio en el estado de naturaleza. Porque no hay un orden civil. Está Dios, pero Dios recién va a venir en el juicio final cuando estemos todos muertos. En el mientras tanto, el malo triunfa, dice Hobbes, ¿no? Porque usa la fuerza en beneficio propio y nadie puede estar a salvo. Los fuertes tampoco, dice él, porque nadie puede impedir, por más fuerte que vos seas, no podés estar seguro, porque nadie puede impedir que dos o más se junten en contra tuya cuando vos estás durmiendo, por ejemplo, o cuando envejeces. Entonces ni siquiera los fuertes tienen garantía de un orden estable en el estado de naturaleza. Por eso hay que pactar. Y por eso la humanidad tiene que desarrollar un orden jurídico más eficaz que el orden natural, que es lo que Dios escribió en el corazón de los hombres, pero que es un orden al que muy poca gente le da bolilla, ¿no? Por eso, y ahí lo ves, cómo aparece el orden jurídico y el orden social
como un nuevo orden para controlar la conducta humana. Lo que dice Hobbes es, el orden divino, el orden natural que Dios escribió en el corazón de los hombres, existe, pero no tiene fuerza. Nosotros, la cultura humana, la sociedad humana, tenemos que inventar un orden artificial, no natural. No es natural el orden político. El orden político es un orden artificial porque el orden natural no tiene fuerza. El orden artificial, ¿cómo se crea? ¿Cómo se inventa? Mediante el pacto. Mediante el pacto, nosotros elegimos a un soberano, que puede ser individual o múltiple, pero es un soberano. La soberanía puede estar en manos de varias personas, pero es una sola y no se puede dividir, porque si se divide, una va en contra de la otra, ¿no? Entonces, no puede haber dos que mandan, el Papa y el Rey, porque uno termina obedeciendo al otro. Entonces termina el Papa mandándole al Rey o el Rey al Papa y el Papa se convierte en Rey, si hay dos que mandan. El que manda, el soberano, tiene que ser uno solo, ¿no? Y dice Hobbes, ¿qué es lo que le da legitimidad al poder político que manda? El pacto, que todos votamos y lo elegimos para mandar. ¿Y qué tiene que tener para ser efectivo? ¿Qué tiene que tener el orden político para que no tenga el mismo defecto que el orden natural o divino, que es muy lindo pero no sirve para nada? Tiene que tener fuerza. Si el poder político no tiene fuerza, si no tiene el monopolio de la fuerza, si no es el único que monopoliza la espada pública, ¿no? La metáfora de la espada pública es el uso legítimo de la fuerza en una sociedad. Si el poder no es el único que tiene el monopolio de la fuerza, estamos fritos, porque otra vez cada uno se convierte en juez en causa propia. Tiene que haber un juez por encima de los particulares que monopolice el poder y la fuerza. Y ese es el soberano, el que manda. Y ese es el que regula las leyes y el que va a dictar una serie de normas para regular la conducta, porque y la ética. Por lo tanto, a partir de este momento, ¿no? Siglo XVII, Hobbes dice, a partir de ahora, lo ético es hacer lo que está permitido por las leyes que sanciona el soberano y lo que va en contra de esas leyes está mal, es malo y no hay que hacerlo. Por lo tanto, lo que inventan todos estos autores contractualistas y justnaturalistas es un sistema de regulación de la conducta que está reforzado por la fuerza del poder y que es un poder humano porque el poder divino había perdido eficacia. Todos decían, en Inglaterra, en esa época, de un lado estaban los protestantes, del otro lado estaban los católicos, y se mataban. Todos decían, Jesús es el Cristo, pero no dejaban de matarse. Con lo cual, ¿qué dice Hobbes? La idea de que reconocer a Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios hecho hombre, ya no sirve para detener la guerra, porque de un lado gritan Jesús es el Cristo y del otro lado también, pero se siguen matando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que reconocer a Jesús como Dios no alcanza para garantizar la paz. La religión ha dejado de ser garantía de la paz como era en la Edad Media. En la Edad Media, el que era ateo era peligroso porque no había otro sistema de regulación de la conducta que la religión. Entonces, si alguien te decía yo soy ateo, era como decir soy un perverso, ¿no? Soy un degenerado, no tengo freno inhibitorio para hacer cometer los peores crímenes. ¿Por qué? Porque el único sistema de regulación de la conducta era la religión, el orden natural, eso que Hobbes llamaba el orden natural. Ahora,
Cuando el orden natural dejó de ser eficaz para detener la guerra, y aún siendo cristianos y creyentes, de los dos bandos se mataban, lo que dicen estos autores es: la religión ya no sirve como freno ético para detener la guerra. La guerra civil no la detiene la religión, la tenemos que detener con otro invento, con un invento de un orden político artificial creado a través del pacto, que como subproducto, esta no era obviamente la intención fundamental, crear una cátedra de ética o un sistema ético, pero todo este invento moderno nuevo de la filosofía del contractualismo de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, también nos deja como regalo, como souvenir, ¿no? Como subproducto, un nuevo sistema ético para controlar la conducta que viene a enmendar o corregir los defectos de este viejo sistema ético que se percibe como insuficiente para detener la guerra y la matanza, ¿no? Entonces dicen, hace falta otra cosa, hace falta un soberano que mande, que tenga fuerza, que tenga el monopolio de la fuerza y que imponga el orden jurídico, el Estado de Derecho y una nueva ética moderna que no dependa de si crees en Dios o no crees en Dios, si sos católico o sos protestante, ¿no? Y ahí se celebra un tratado famoso en Europa un poquito después, que es el famoso Tratado de Westfalia, donde después de matarse durante 80 años, católicos contra protestantes, deciden hacer la paz y llegan a la conclusión de que hay que establecer un Estado de Derecho laico, no religioso, donde no importe si sos católico o sos protestante o de otra religión, y la conducta de los particulares esté regulada por un Estado de Derecho, por una ley, por un sistema jurídico, y ya no por el orden natural basado en creencias. ¿Por qué? Porque venían de matarse durante 200 años en Europa porque no había freno para esta guerra. El freno fue una nueva filosofía política y también una nueva ética, y ahí es donde empezamos a hablar del Estado de Derecho, de pactar, del contrato, como algo que se hizo natural como la electricidad. ¿Se entiende este giro, esta transformación y el rol de autores de la filosofía política como nuestro amigo Thomas Hobbes? No sé, Fernando, si hay alguna pregunta o querés hacer algún comentario al respecto. Sí, acá había un comentario que un poco iba en el sentido que vos mencionabas respecto de la religión como mecanismo para la regulación de la conducta. En la Edad Media, digamos, ¿no? Una compañera, Noelia, planteaba que la propia religión plantea ya una suerte de ordenamiento de los roles hacia dentro de la familia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante también. Es interesante cómo paulatinamente va cambiando conforme este modelo ético entra en crisis, va cambiando, y conforme también el mercado y los modos de producción van empezando a ser más determinantes en nuestro comportamiento. Es interesante, yo cuando leía el comentario de Noelia me hacía la pregunta de si quizás ahora, en el cual los roles dentro de la familia se están replanteando, no hay también una necesidad de los modos de producción actuales, de que la mujer sea un sujeto más productivo en términos de lo que implica la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Como sociedad. Que por un lado tiene un costado como de liberación, si se quiere, ¿no? De emancipación, pero por otro lado también es muy funcional, ¿no? Al mercado, a la mayor competencia, a la mayor disponibilidad de recursos y factores para la producción. Me hacía esa pregunta con el comentario de Noelia. Después, bueno, Lucio nos dice
hace acá como un descargo, dice que la religión ha ocasionado más guerras que paz. Es contrafáctico, ¿no? Pero es interesante también verlo desde ese lado. Somos las personas, me parecen, y los seres humanos los que terminamos haciendo la guerra. Si es que estamos de acuerdo con Hobbes y esa mirada que él tiene respecto de la maldad como algo medio intrínseco de los individuos. Otros dirían que no. Digamos. Sí, Y quizás mirá, ¿puedo agregar perdón, algo, Víctor, ahí con Lucho, eso? adelante. No, porque me parece interesante atar eso que dice Fernando al concepto que Hobbes tiene de las pasiones y de qué ata las pasiones al humano, cuando él dice que en realidad, como el famoso dicho, digamos, que nos une el amor, no nos une el amor sino el espanto, Hobbes lo que plantea es la tensión que también genera la necesidad de la paz y la necesidad de que el miedo también conduce y genera también una reacción. Una reacción que él plantea desde el contractualismo, pero digo, es interesante también plantear de por qué también la religión en ese sentido juega un rol, porque también genera una unificación en una manera de pensar el mundo, una unificación en una manera de concebir el orden que tiene que tener la sociedad. Hobbes lo plantea en términos de qué los une y me parece que ahí hay un paralelismo interesante también. Por supuesto, Así es. las grandes ideas generaron momentos de paz y momentos de guerra. De acuerdo, si vemos la historia y no hacemos un recorte chiquito, sino que la vemos en el largo plazo, hay que ver en qué momento, ¿no? Las ideas de la revolución también trajeron esperanza, pero también trajeron muerte, y en nombre de la revolución también se mató a mucha gente. En nombre de la religión, es cierto, se hicieron las cruzadas, pero también en su momento fue liberador, ¿sí? Cuando todo depende del momento. La misma idea en un momento puede ser como una moneda de dos caras. En un momento puede ser una liberación y 500 años después puede ser pasar de perseguida a perseguidora. ¿Viste? Por ejemplo, al principio, en el siglo I, II, III de nuestra era, la iglesia fue perseguida por los romanos y a los cristianos los tiraban al circo romano con los leones, y estaba prohibido por la ley política romana decir que eras cristiano porque no era una religión autorizada. Ellos tenían un panteón de religiones autorizadas, había una estatua para cada dios que estaba autorizado, y el cristianismo durante los primeros 300 años, hasta el año 330, con el emperador Constantino, la religión cristiana estaba prohibida en el Imperio Romano y la iglesia primitiva fue perseguida. Más allá de si existió Jesús o no existió Jesús, ¿no? Que vos podés creer o no creer, esto es historia. La iglesia sí existió y la religión sí existe y es efectiva porque hay mucha gente que cree en ella, con independencia de que vos aceptes o no aceptes la verdad de esta religión o de aquella, ¿no? Pero son fenómenos históricos contundentes. Durante los primeros 300 años la iglesia fue perseguida. En el 330 aproximadamente, con Constantino transforma a la iglesia cristiana en la religión oficial del Imperio Romano, que ya estaba decayendo hasta el siglo V, que cae el Imperio Romano de Occidente, y empieza la Edad Media, ¿no? Y ahí la iglesia pasa de ser perseguida y esconderse en las catacumbas a ser el oficialismo. Pasa de ser oposición a ser oficialismo. En la época en que era perseguida es la época de las grandes historias del heroísmo, de la resistencia. Y ahí la iglesia creció mucho. Creció tanto que de ser 12, ¿no? De ser 12 apóstoles, en 300 años conquistó al Imperio Romano. Nosotros podríamos pensar a Jesús como un gran estratega porque los judíos eran una pequeña provincia del Imperio Romano, la provincia de Judea, ¿no?
y de ser una pequeña provincia del Imperio Romano, en 300 años conquistaron al Imperio Romano con estas ideas. Empezaron siendo 12 y en 330 años conquistaron al Imperio Romano y pusieron al Papa en el centro de Roma, donde ahora está el Vaticano, porque era el centro del poder político. Y de perseguida pasó a perseguidora en algunos, ¿no? Después, eso vino después del siglo XIII, cuando aparece la Inquisición. Pero la historia es muy compleja. Entonces, todo esto para contestar a la inquietud, a la pregunta del compañero que dijo, ¿no? que en nombre de la Iglesia se hicieron algunas guerras, etc. Es decir, la historia es compleja. Eso es cierto en un momento, pero también es cierto que durante 300 años hubo una resistencia pacífica, ¿no? Más al estilo Gandhi que una persecución sangrienta por parte de los cristianos, sino al revés, eran las víctimas. Y era interesante en ese momento el mensaje de un Dios que decía que todos éramos iguales, porque en esa época, recuerdan lo que decía Aristóteles, el esclavo es inferior por naturaleza. Entonces, cuando la religión cristiana presentó este mensaje de que todos somos iguales, era un mensaje hippie, socialista, comunista. La iglesia primitiva era una iglesia comunista, tenían todos los bienes en común, no había propiedad privada. Entonces, era el mensaje de una especie de Che Guevara 2000 años antes, porque había sido ajusticiado, perseguido como un condenado a muerte y había sido encontrado culpable. Entonces es una religión que la promueve lo que para el Imperio Romano era un delincuente y un subversivo, quería subvertir, vertir al revés el orden político. Entonces, para el Imperio Romano, Cristo fue un hippie pelilargo, comunista y subversivo que venía a traer un mensaje totalmente contrario a las reglas políticas romanas. Y por eso lo persiguieron y persiguieron a todos sus seguidores. Vivían en comunidad, no tenían propiedad privada, decían que todos éramos iguales, que felices los pobres, qué feliz, ¿no? Para los romanos de clase alta decía, ¿esto qué es? Un sucio, piojoso, hippie comunista que viene a decir que felices los pobres, que los ricos no van a entrar al cielo, y era subversivo. Y entonces en ese momento fue una liberación, fue una teoría revolucionaria y liberadora para todos los pobres, para todos los desclasados, para todos los de abajo. Y entonces tuvo mucha fuerza. En ese momento no mataban a nadie en nombre de Cristo, sino que al revés, eras arrojado a los leones y de allí los mártires que daban testimonio de su fe, y esta idea de los mártires que surge ahí, que son los que sufren muerte violenta por defender a esta religión que estaba naciendo y que era secreta. Tenían un código secreto, no sé, ustedes capaz que lo saben, pero dibujaban un pescado así, con dos líneas, ¿viste? En la forma del pez. ¿Por qué? Porque en latín, ictus, el pez se dice ictus, y era como un acróstico, un anagrama de Iesus Christus, ¿no? Ictus. Entonces, era como una contraseña secreta para que no los mataran a los primeros cristianos. Era, ¿no? Uno dibujaba la parte de abajo, otro la de arriba, y para no dechavarse, porque eran perseguidos como subversivos. Entonces, bueno, ahí es lo interesante de la historia, si vos lo lees en esta clave histórica, ¿no? De cómo fue surgiendo una ética nueva y aparece el predominio de la religión, y después la religión se convierte efectivamente en el oficialismo. Ya ahí, ¿no? En plena Edad Media, ya habían construido el Vaticano, ya hacía muchos años que no eran perseguidos, sino que eran el orden, ¿no? El orden jerárquico, habían pasado a ser, digamos, una
el Papa era como un emperador en muchas partes de Europa, efectivamente lo era así, ¿no? Y era el que le ponía la corona a los reyes, con lo cual tenía más poder que los reyes. El Papa era un kingmaker, un hacedor de reyes era el Papa, ¿no? Porque era el que legitimaba su poder. Pero en la modernidad, con todos estos autores que estamos viendo, sobre todo a partir del siglo XVII, esa legitimidad se rompe y aparece esta nueva idea del contrato como fuente de una nueva legitimidad y de una nueva ética. Ahí tenemos a nuestro amigo Rousseau, que él también habla del contrato social, su libro se llama así, El contrato social, pero tiene algunas diferencias. Si bien reconoce esta idea del contrato como nueva fuente de legitimidad, como decía Fernando la clase anterior, presenta algunas pequeñas diferencias con respecto al contractualismo hobbesiano. ¿Por qué? Porque Rousseau dice que en el estado de naturaleza el hombre es bueno, está este mito, esta idea del buen salvaje, ¿no? Somos naturalmente buenos, pero la sociedad nos hace malos. Ahora, como la sociedad ya está, bueno, ya somos malos, ya somos... El hombre que piensa es un animal perverso, dice Rousseau. Cuando alguien se pone a pensar mucho, está pensando cómo sacar una ventaja con respecto a sus semejantes. Entonces, en realidad, toda la capacidad del intelecto humano, en realidad, ¿para qué lo usan las personas? Para sacar ventaja. Por eso es necesario que una vez que pactamos, el poder político regule la propiedad privada, las leyes. Ahora, todo esto, la propiedad privada y las leyes, son un invento artificial. Y por eso hay que tener ciertos cuidados y no permitir una libertad exagerada, no darle al individuo liberal, a este individuo libre que cree ser autónomo y que cree que existe desde siempre, la libertad total, porque si le das una libertad, por ejemplo, de empresa total y absoluta, hay abusos. Y una persona puede, por ejemplo, creer que tiene derecho a no pagar los impuestos. Ya yo no quiero pagar los impuestos porque acá en mi país, como los políticos son corruptos, administran mal, y a mí me parece que pagar 1.000 pesos de impuesto es mucho, no voy a pagar 200. Bueno, pero si todos pensáramos así, nadie paga impuestos. Bueno, por eso Rousseau dice, la libertad individual está bien, pero tiene que tener algún límite, porque si no, volvemos otra vez al estado de naturaleza. Y entonces hace todo un rastreo genético de por qué, si todos nacimos iguales, si se supone que somos todos hijos de Dios, y todos nacemos desnudos, ¿no? Y chiquititos e indefensos, ¿por qué, si cuando nacemos desnudos, es decir, no tenemos nada, Dios nos manda al mundo sin nada? Es cierto, nos da la tierra, pero la tierra no se la dio a Juan o a Pedro o a Santiago o a Brian, es de todos. Y todos nacemos desnudos sobre la misma tierra que es de todos. Es decir, dice Rousseau en el contrato social y en otro texto del cual nosotros tenemos un fragmento, que es el orden de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Ese pequeño texto, que es muy interesante. Él dice ahí, si todos nacemos iguales y pobres, ¿por qué hoy en día hay algunos que tienen fortuna, que tienen una cantidad de dinero acumulado y de tierra acumulada? Capital y tierra eran en esa época los dos factores que se miraban para ver si alguien era rico, ¿no? Si vos sos rico es porque tenés mucho dinero o tenés muchas extensiones de tierra, lo cual te da mucho dinero.
al explotarla. Entonces, ¿por qué si todos nacemos desnudos y sin nada, nacemos en la pobreza, por qué hoy en día hay familias ricas, famosas, que tienen carteles en la calle con su nombre, ¿no? Que son dueños de, no sé, de una provincia entera, de 10.000 hectáreas, o de la mitad de Mar del Plata, o de, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿De dónde surge la desigualdad entre los hombres? Y lo que dice Rousseau es que la desigualdad es artificial, no es natural. No es que Dios nos creó a algunos ricos y a otros pobres. A uno los creó con mucho y a otros los creó con poco. Para la voluntad de Dios, todos somos iguales. Entonces, ¿por qué ahora hay tanta desigualdad en el mundo? Eso no es natural, dice Rousseau. Eso fue un proceso histórico, progresivo, que se explica en términos humanos, o como diría Nietzsche, humanos demasiado humanos. No tienen nada de divinos, de extra natural o de sobrenatural, sino que es algo que se puede explicar perfectamente por el egoísmo y la ambición humana. ¿Cuándo empezó la desigualdad? Dice Rousseau, cuando alguien puso una valla, un alambrado, y dijo, esto es mío, y todos los demás le creyeron. Cuando alguien puso, no, porque si vos pones un alambrado y decís, esto es mío, y todos se matan de risa y dicen, no, qué tuyo, acá todo es de la comunidad, todo es de la tribu, ¿no? La tribu va buscando, como los nómades en las praderas, mejores pastos para darle de comer a sus rebaños, y si alguien en esa época hubiese dicho, esto es mío, y ponía un palo de madera para separar un pedazo de montaña o de colina o de pradera, se le hubiesen muerto de risa. Es decir, tuyo, ¿cómo tuyo? No es de nadie, es de todos, ¿no? Pero, dice Rousseau, en algún momento histórico se fue desarrollando la historia de la humanidad, alguien puso una cerca, un alambrado, y dijo esto es mío, y los demás lo aceptaron. Ahí empezó la desigualdad, porque la propiedad privada quedó legitimada y después este orden político artificial que se crea a partir del pacto inventó una serie de rituales humanos, demasiado humanos, como por ejemplo la oficina de patentes, la oficina de propiedad, de la propiedad, en donde te ponen un sello, te dan una escritura con sellos, en donde firma el intendente o el notario o el escribano, ¿no? Y entonces la propiedad privada quedó legitimada por este orden jurídico nuevo, que le dio, digamos así, el respaldo de la fuerza a esta movida totalmente arbitraria y egoísta de repartirse la propiedad. Y aparece la propiedad privada que surge originalmente de una apropiación indebida. Y por eso Rousseau y después Marx van a decir, la propiedad privada arranca con un crimen, ¿no? Y las grandes fortunas, como dice también un literato del siglo XVIII y principio del XIX que se llama Balzac. Balzac dice, detrás de toda gran fortuna hay un crimen, ¿no? Porque toda gran fortuna empezó con una primera apropiación. Esto es muy interesante de ver en la Argentina, donde, por ejemplo, los grandes próceres que hoy tienen nombres de calles, o calles con su nombre, muchos de ellos fueron soldados que acompañaron a Roca en la campaña del desierto. Y cuando terminó la campaña del desierto, había tantas tierras que habían sido, ¿no? Los habitantes originarios habían sido corridos y desalojados,
porque el desierto no estaba tan desierto, pues si no, no hubiese sido necesaria una campaña militar para luchar contra el viento, ¿no? Si hubo una campaña militar, es porque la campaña del desierto fue a un desierto que no estaba desierto, sino que estaba habitado por habitantes originarios. Cuando los corrieron, los soldados que fueron a la campaña con Roca se podían quedar con tanta tierra como pudieran alambrar. Si vos tenías plata para comprar el alambrado, lo que pudieras alambrar era tuyo. Mirá vos, si hoy te dijeran, andate a la Patagonia y si te gusta esta parte, alambralo nomás que es tuyo. Claro, el alambre era caro, ¿no? Pero si vos podías comprar el alambre, era tuyo. 1 hectárea, 100 hectáreas, 1000 hectáreas. Y así un soldado, un cabo que había peleado junto a Roca en la campaña, se quedó con 1000 hectáreas y hoy día es un gran terrateniente y por ahí viene y te habla de meritocracia. Es decir, ¿qué meritocracia? Si fue una repartija, o sea, no había ningún mérito, era el mérito de lo que pudieras acaparar en ese momento originario, ¿no? Después, sí, se convirtió en, se legitimó. Y el proceso de legitimación, dice Rousseau, tuvo que ver con este proceso de alambrar, pero después legitimar mediante el poder político, ¿no? Dice Rousseau, por ahí la cosa es totalmente distinta y por ahí a vos te puede parecer que lo que dice Rousseau está todo mal o lo que dice Hobbes está todo mal, ¿no? Nosotros proponemos con Luciano, con Fernando y el resto de la cátedra estos textos no para que digan amén, sino para que los discutan, para que los peleen, para que los cuestionen, en todo caso que tomen de ellos las ideas con las que estén de acuerdo y rechacen aquellas con las que no están de acuerdo, ¿se entiende? Finalmente, no sé, Fer, si hay alguna cuestión. Quería hacer 2 comentarios, seguramente te va a servir para enganchar con lo que viene. Primero, Graciela nos hace reflexionar sobre el poder, justo esto que estabas comentando, porque nos pregunta qué pasa cuando ese pacto social no contiene la conducta de todos los individuos, es decir, qué pasa con el individuo que se desvía, si es que la interpreto bien. Esa es una buena pregunta, me parece. Y después, acá un compañero hace referencia a lo que es el poder en tanto cuestión que desvirtúa por ahí a los actores, que corrompe, y hace una reflexión respecto de la iglesia y de su lectura personal, de cómo el poder ha impactado en la iglesia en tanto institución, que es personal. Digo, nosotros acá tratamos de ser muy respetuosos, digo, de las creencias de cada uno y las posiciones de cada uno, pero es una posición que hay que tener en cuenta y que no, y uno para marcar un caso similar en otra situación que uno ha visto puntualmente, por ejemplo, durante la Revolución Francesa. Digo, el movimiento revolucionario francés arrancó como una fuerza emancipadora muy importante, pero terminó violentamente también, ¿no? Terminó violentamente en contra de la monarquía, como para hablar del efecto del poder en las causas o en los actores, y para anteponer algo distinto a la iglesia y a la religión en tanto institución. Eso se me venía a la mente, Víctor. Claro. Ahí Martín Lutero es el que hace la gran crítica a la corrupción de la iglesia y dice, traicionaron el mensaje de Jesús y de los evangelios por corrupción de esas personas, ¿no? Y después, a la otra intervención respecto de cómo contener los desvíos, dentro del pacto social o de este modelo contractualista, hay 2 desvíos posibles. Primero,
el desvío de un particular, de una persona, cuando no respeta la ley. Ahí se le aplica todo el monopolio de la fuerza pública del soberano. El soberano lo manda a la cárcel o le corta la cabeza si un particular no obedece y se convierte en un subversivo, en alguien que atenta contra el poder que tiene que ser fuerte y monopólico, porque si no se debilita y volvemos a la guerra civil. Entonces, para el contractualista no hay peor delito que el delito contra la soberanía, que desobedecer al presidente o no, ser un desobediente es lo peor que podés hacer porque atenta contra el pacto que hicimos de darle el poder a uno solo para que mande. Por lo tanto, si alguien en un particular no cumple, le cortan la cabeza. Ahora, ¿qué pasa si el que no cumple es el soberano? Porque lo que dice, un poco lo decía Luciano Burquet hace un ratito, el intercambio que hay en el contractualismo es: nosotros pactamos y le damos obediencia al soberano para que nos saque del miedo, ¿no? Por miedo a la guerra, nosotros aceptamos pactar. Pero el soberano nos tiene que cuidar. El soberano tiene que dictar una serie de un ordenamiento jurídico que acabe con la guerra y que nos saque el miedo, que nos ofrezca un orden social donde yo pueda hacer crecer y prosperar mis negocios, estudiar, ser libre y estar en paz para poder crecer económicamente, intelectualmente, espiritualmente. ¿Qué pasa si el soberano no cumple? Porque yo cambio, dice Hobbes, obediencia por protección. Yo te obedezco, pero vos me tenés que proteger. Si el soberano no me protege, entonces, ¿no? Si vivimos en un país desordenado donde hay guerra civil, ya no estoy obligado a obedecer al soberano porque el soberano no cumplió su parte. Y entonces volvemos al estado de naturaleza, es guerra civil y ahí vale todo. Volvimos otra vez a ser juez en causa propia y ya no estoy obligado a observar el pacto y a someterme al monopolio de la fuerza pública, es decir, a dejar mi espada porque el único que tiene legitimidad para usar la fuerza es el leviatán, es el soberano. Ahora, si él no cumple su parte y no me protege, yo vuelvo a agarrar la espada, ¿no? Este es el contrato y el intercambio que se da entre obediencia y protección, ¿no? Lo que pone el súbdito es obediencia. Al que desobedece, trac, le cortan la cabeza. Pero lo que tiene que poner el soberano es un orden jurídico que me proteja y me permita prosperar. Si eso no sucede, estamos en el orden, en el estado de naturaleza y vuelvo a sacar la espada, vuelvo a defenderme por las mías, vuelvo a estar solo y entonces vale todo, ¿no? Lo único que hay como límite es el derecho natural y la ley de Dios que está en mi corazón, pero que andás a ver si le doy bolilla o no le doy bolilla, ¿no? Creo que ahí tenía que ver con eso de cómo contener y cuándo la situación se sale, ya no contiene más dentro de este nuevo orden. Y finalmente tenemos que desembocar en el tema que habíamos presentado la clase pasada, que es Kant. Un poquito después de estos autores que son del siglo XVII, en el XVIII aparece Immanuel Kant con la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, son todos libros grosos, muy famosos de Kant, y la metafísica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es un libro sobre ética, del cual nosotros tenemos un pedacito, ¿no? Un pequeño fragmento, donde Kant propone una ética totalmente racional
continuando el trabajo iniciado por Descartes, que se murió muy joven cuando estaba abocado a este intento, y nos presenta este imperativo, que después será llamado imperativo kantiano, o en honor a su creador, o imperativo categórico, que sería como el nuevo mandamiento de esta ley ética que ya no apela a los mandamientos de la ley de Dios, que son heterónomos, sino, como decíamos la clase pasada, a un mandamiento reflexivo, racional, fundado en la propia razón, en la crítica racional y en ninguna creencia, que se fundamenta a sí mismo de manera racional y que es el imperativo categórico kantiano, que dice lo siguiente. Lo formulamos y vamos a dejar acá porque ya es tarde y 1 hora y cuarto de Zoom derriten el cerebro de cualquiera. Pero lo vamos a presentar nomás para continuarlo en la clase que viene. Lo que dice el imperativo categórico kantiano es que para manejarte de acuerdo a esta nueva ética racional, vos tenés que actuar de tal manera que tu criterio pueda ser elevado a norma universal. Vos tenés que actuar de tal manera que tu norma o criterio de acción valga para todos, pueda ser utilizado no solo por vos, sino por cualquiera. De esa manera, si yo, por ejemplo, dijera que según mi propia ética está permitido para mí robar, yo tendría que aceptar que vos también robes y que el otro también robe y la otra persona también robe. Porque, ¿por qué va a ser algo lícito para mí si todos los individuos somos iguales? Si cada sujeto, si cada yo es igual a otro yo, ¿por qué va a tener un privilegio? ¿Por qué la ley va a ser distinta para este sujeto, para esta subjetividad, que para otra, si valen todos lo mismo? Por lo tanto, la ley no puede beneficiar a un yo por encima de otro yo, a un individuo por encima de otro individuo. Por lo tanto, lo que vale para vos, en tanto individuo, vale para cualquiera. Y la ley o la norma de acuerdo a la cual vos regulás tu conducta, vos tenés que aceptar que también vale para todas las demás personas, porque si no, incurrirías en una contradicción de la razón. No porque Dios te lo prohíbe, porque sostener una ética que dijera que robar está bien para mí pero mal para vos, es irracional, es contradictorio. Entonces vos ahí tenés una ética basada en la razón, que lo único que te pide es no que creas en esta religión o en esta otra o en ninguna, sino que uses la razón, que no te contradigas, que pienses con claridad, analizándolo, atreviéndote a guiarte en tu vida, no tanto por las creencias que te pueden llevar a la guerra, como decía ahí el compañero, sino por la razón, evitando las contradicciones irracionales y desarrollando una ética puramente racional. ¿A qué te conduce eso? A que tu criterio de acción tiene que ser el mismo que el del vecino o el del otro, ¿no? Y acá tenés, en este imperativo categórico kantiano, la clave de la nueva ética racional, que es una ética autónoma, que no es una ética heterónoma, sino totalmente autónoma, porque está basada solamente en la razón humana, que se explica a sí mismo. Por lo tanto, cuando vos obedeces a esta ética nueva, no estás obedeciendo a nadie, solo te estás obedeciendo a vos misma o a vos mismo, a tu razón. Solamente somos esclavos de nuestra razón y de nadie más, de ninguna persona. Somos todos iguales, solo obedecemos a nuestra propia razón, que en esa época, en la época de la Ilustración o el Iluminismo, se creía que la razón era igual para todos, ¿no?
aunque hayas nacido en Europa o en Argentina o en San Francisco o en la Puna de Atacama o en la China, ¿no? La razón nos hace iguales a todos con las mismas categorías para todos. Por lo tanto, una ética racional nos va a hacer a nosotros libres porque solamente obedecemos a la razón que nos hace a todos iguales. ¿Sí? Y acá tenemos un hito fundamental del pensamiento moderno y de la ética moderna de la mano de Immanuel Kant, ¿sí? No sé, Fer, Lucho, si hay alguna cuestión que quieran rescatar como para cerrar. Estaba justo acá comentando un poquito en el chat. No, me parece que está todo bien planteado. Queda abierta al encuentro que viene el análisis de este cambio entre éticas absolutas y relativas, que es algo que nos va a acompañar durante todo lo que viene de la materia, esta tensión permanente, característico de la modernidad, en el cual reemplazamos una ética basada en la creencia por una ética basada en la razón, pero mantenemos una estructura ética, ¿no?, en la cual esta razón es absoluta, de acuerdo a lo que plantea Kant y el imperativo categórico, pero vamos a ir viendo que esto después va cambiando. Acá justo una compañera decía, por más que los demás actúen mal, yo siento que mi rol es actuar bien, digamos, ¿no? Digo, bueno, es racional lo que vos decís, y viene al caso para enunciar esta diferencia. Yo, si no hay ninguna otra pregunta de alguno de los presentes, cerraría acá y daría paso a la cena. Muy bien, que ya estamos en hora. Estamos en hora. Muchas gracias por el aguante y nos vemos el próximo jueves. Cuídense, por favor. Buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias.